Hoy vamos a platicar de las 5 malas prácticas de cámaras IP que de verdad son más comunes de lo que me gustaría. Empecemos desde la menos preocupante hasta la última que desde mi punto de vista es una falta total de profesionalismo. Pero antes de empezar me gustaría reiterar que en este video solamente se va a hablar de tecnología IP en cámaras de CCTV. También podríamos hablar de malas prácticas de CCTV análogo, pero eso lo podemos dejar para otro video. En este solamente vamos a hablar de tecnología IP. Ahora sí que una vez aclarado esto, comencemos. El primero, más que un error, puede llegar a ser desconocimiento. Y es que sobre todo en CCTV se acostumbra mucho a hacer las famosas cascadas. Y antes de empezar del por qué están mal, vamos a dar un poquito de contexto y vamos a explicar qué es una cascada. Por ejemplo, preparé este escenario para que ustedes tengan contexto de qué es una cascada. Estos switches conectados uno tras otro, a esto se le llama cascada. Y entonces imaginemos de que yo coloco un cuarto switch y a este mismo le pongo otro enlace. No sé por qué en cámaras IP te dicen de que no hagas más de 4 cascadas o que si las vas a hacer simplemente sea todo de la misma marca. Y ocupan esta medida realmente como un dogma, más que como realmente explicarte del por qué no se debe hacer eso o por qué debe de ser todo de la misma marca. Para empezar, expliquemos algo bastante sencillo, pero que va a tener bastante lógica. Pensemos de que yo conecto esta cámara a este switch de acá. Y entonces yo pongo mi enlace de aquí a acá y ya está conectada mi cámara. Para que esta cámara llegue al NVR, primero va a tener que pasar por este switch le va a enviar el video a este otro y de este otro a este otro y de este otro a este otro. Pues en principio podríamos decir que pues aunque es un camino un poco largo, de todas formas va a llegar al NVR. Pero ¿qué pasaría si yo le empiezo a meter a este switch varias cámaras? Entonces, por ejemplo, lo lleno de cámaras a ese mismo switch. Aquí tengo 4 cámaras, entonces esas cámaras están conectadas directamente a cada puerto. Y este enlace que está aquí está conectado a este último puerto. Entonces yo ya tengo 4 cámaras que van pasando de este switch a este switch, de a este switch a este switch y de aquí ahora sí al NVR. Hasta ahorita igual podríamos decir que no pasa nada porque al final de cuentas pues aquí nada más estoy utilizando un solo switch y todos los demás solamente están recibiendo el video de las cámaras para hacerlo llegar al NVR. Hasta ahorita realmente no hay tanto problema. Pero, ¿qué pasaría si yo agarro y empiezo a conectar cámaras a los otros switches? Por ejemplo, así. Por ejemplo, aquí simplemente le voy a poner 3 cámaras y aquí 4. Ya este switch no solamente está recibiendo las 4 cámaras de acá abajo, sino este switch va a recibir las 4 cámaras de acá abajo más las 3 de este switch. Entonces, por lo tanto, está recibiendo 7 streamings de cámaras en switches que en general son para uso muy básico. Tú tienes aquí conectada solamente una sola cámara en este switch que está aquí en medio. Pero este enlace que por lo general llega a ser gigabit, eso si no tiene ningún problema en el enlace, o si no por ahorrar costos compraron switches a 100 megabits por segundo, este solo enlace está recibiendo el streaming de 8 cámaras IP al mismo tiempo. Y ojo, una de las cosas que más me ha tocado ver es que por lo general el último switch es el que más cámaras tiene. Y entonces ahí sí empiezan a comprar, por ejemplo, switches un poco más grandes de marcas como Dahua, Hikvision, la que sea. Y entonces compran un switch grandote y ahí conectan, por ejemplo, 10, 15 cámaras a un switch, a un solo switch, pero de todas formas no cambian el switch de hasta arriba, por lo que estarían recibiendo un montón de cámaras del último switch, las cámaras que tengas conectadas al penúltimo switch y las cámaras que tengas conectadas al antepenúltimo switch. Por lo que este enlace, si bien te va, que en general son puertos a gigabit, estarían recibiendo por un solo enlace un montón de cámaras ahí. Y es por eso que luego muchas veces tienes otros problemas en las cámaras IP. Y muchas veces terminas diciendo, es que lo que pasa es de que su equipo está viejo, o es que su equipo es de mala calidad, o es que su equipo es chafa. No, no siempre es así. También muchas veces pasa que hacen un mal diseño de red porque al final de cuentas, ojo, una de las cosas que yo sí les recomiendo, sobre todo si ustedes intentan incursionar en la parte de cámaras IP, es entender un poquito de redes. Yo sí les recomendaría tomar algún curso, leer algún libro o varios libros en donde ustedes entiendan ciertos conceptos básicos. Básicos, no tienen que ser muy avanzado ni muy profundo, pero sí ciertos conceptos básicos de redes IP para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones a la hora de hacer un diseño de red.
porque al final de cuentas una cámara IP se va a tomar como un nodo de red. Por eso es de que tampoco les crean a los que dicen, es que lo que pasa es de que los nodos de datos y los nodos de cámaras IP se rigen por estándares distintos. No, no es así. Ambos son nodos de red y se deben de tratar como tal. Y otra de las cosas preocupantes de la cascada es que si tú simplemente quitas este enlace, ya pierdes el streaming de todas estas cámaras hacia tu NVR o hacia tu servidor de cámaras. Por lo que si la empresa que tú le estás proponiendo un sistema de CCTV y para ellos es algo crucial, están a solamente perder su enlace principal de perder comunicación con todas sus cámaras. No es que se vaya una, no es que se vayan las de una zona, sino que se van todas. Y eso por solamente hacer cascada. Y como se los digo, este consejo realmente solamente les va a servir o les va a servir más, sobre todo cuando ustedes van a una empresa en donde son bastantes más cámaras que lo que van a instalar, por ejemplo, en una casa, en donde a lo mejor estos problemas no podrían llegarse a sentir, pero es importante que ustedes entiendan si es que llegan a una empresa y ya está instalado todo su sistema IP, ¿por qué sucede que tengan problemas? Otra de las cosas es de que el tener un mal diseño de red casi siempre va a provocar hacer loops. Y entonces empieza la clásica de es que de repente la cámara se ve, de repente la cámara se desconecta, si de repente está bien por un tiempo y de repente se pasma, de repente se pierde. Muchos de esos problemas se pueden evitar con simplemente hacer un diseño de red. Ahora, ¿de qué otra forma puedes conectar ese tipo de switches sin que te haya problema? Tú puedes decidir dependiendo del proyecto que estés manejando, pero por ejemplo puede ser estrella, de árbol, si a lo mejor ya tienes switches administrables, como le llaman muchas veces, pues bueno, a lo mejor ya puedes pensar en algún anillo, puedes pensar en otro tipo de topologías que también son bastante interesantes para CCTV. Como se los digo, este no es tan preocupante, más bien es importante saberlo por si te encuentras en alguna empresa en donde tienen problemas, pues bueno, también sepas qué revisar al momento de estar ahí. Y vuelvo a hacer la recomendación, tengan bases de redes. Ahora sí, vamos con la segunda. Y desde esta ya empezamos un poquito con lo que no está realmente bien. Para empezar, ocupar cable CCA. Es lamentablemente muy común ver, sobre todo en cámaras IP y también en algunas redes pequeñas de pequeños negocios y así, de que tengan cableado estructurado CCA. Y bueno, antes un poquito de contexto. ¿Qué es el CCA? Es lo que algunos le llaman aleación aluminio-cobre. Y a ver, con el CCA te van a prometer la luna y las estrellas. Te van a decir de que es mucho más barato, funciona igual e inclusive te van a decir de que si ocupas un categoría 6 de CCA es igual al categoría 5E en cobre, lo cual todas estas afirmaciones son falsas, lamentablemente. Y es que el problema del CCA son relativamente dos cosas que son muy importantes. La primera, el CCA es 40% peor conductor que el cobre, por lo que muchas veces puedes llegar a tener problemas con el PoE, con la alimentación que tú estés mandando por ese cable, o inclusive pasa mucho que, por ejemplo, que tú pones tu cámara y se empieza a reiniciar y a reiniciar. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, aunque el cableado estructurado te dice de que tienes 100 metros para llegar desde tu switch o desde la fuente de alimentación PoE hacia tu equipo, el problema es de que el CCA, al ser 40% peor conductor, por lo que te puede llegar a traer problemas de alimentación de tus cámaras. Empiezas a comprarte una fuente a lo mejor un poco más grande o a lo mejor buscar otro tipo de soluciones que sinceramente te van a hacer gastar más dinero que te hubieras ahorrado con simplemente haber puesto cobre. Por lo que yo la verdad es de que sí les recomendaría siempre, siempre, sobre todo en cámaras IP, siempre utilicen cobre. Otra de las cosas, el aluminio es mucho más frágil que el cobre, es menos flexible, por lo cual al momento de meterlo a las tuberías o si una tubería a lo mejor y tiene muchos cables o yo qué sé, es mucho más común que se lleguen a romper los hilos internamente. Y eso después te va a traer desconexiones de la cámara, problemas con las cámaras y eso también te va a traer muchas garantías o inclusive tener una mala reputación, por lo que desde mi punto de vista, vuelvo a decirlo, no vale la pena realmente ocupar CCA. Realmente el beneficio económico tampoco no es tan grande. Entonces, pues sinceramente mejor que te destaques por tu calidad y no por simplemente dar barato. Pero pasemos al siguiente punto. Otra de las cosas que también es sumamente común en cámaras IP es dividir datos de energía.
Y aquí voy a estar dejando imágenes de cómo es de que se ve esta parte de dividir datos de energía. Y muchas veces te vas a encontrar con videos que recomiendan este tipo de conexiones, en donde te van a decir de que es un súper truco y que realmente con eso puedes solucionar cualquier cosa y pues ¿para qué ocupas PoE? Sí puedes ocupar este tipo de trucos. Ojo, esto no es recomendable. Para empezar, como se los digo, una cámara IP es un nodo de red. Así de simple. ¿Y por qué no hacer este tipo de trucos o este tipo de cosas que prefiero no decir lo que pienso sobre el que hagan este tipo de cosas? Pues bueno, para empezar, la calidad de tu trabajo y como segunda también al momento de hacer este tipo de separaciones del cable, haces más vulnerable a la diafonía, al cable y más aparte te puede llegar a dar problemas de energía a la cámara IP. Sí, que se está apagando o que, por ejemplo, cuando es de noche y prenda los LEDs infrarrojos o la visión nocturna, en ese momento se apague, se reinicie, se apague, se reinicie. Y como se los digo, estos puntos van de la mano porque muchas veces también ocupan ese truco con cables CCA y en ese momento ese cable por la caída de tensión pues ya no tiene la energía suficiente para alimentar a la cámara y la cámara se va a apagar, se va a reiniciar y así va a estar toda la noche y genera incomodidades y también como se los digo pues al final de cuentas te va a generar más garantías por las cuales tienes que responder. Pero también sé que muchos dicen es que solamente se necesitan 2 pares para los datos. Se necesitan 2 pares para los datos si solo vas a ocupar 100 megabits por segundo. Si ustedes necesitan una conexión de 1 gigabit por segundo, forzosamente van a necesitar los 4 pares conectados. Y si no me creen, hagan la prueba ustedes mismos. De todas formas, yo ya tengo aquí un canal en mis videos de YouTube Shorts o en mi TikTok, que también los invito a que me sigan en TikTok y en Instagram, en donde pongo a prueba que con un solo hilo que no esté conectado, en ese momento el cable no te va a dar más de 100 megabits por segundo. Así es el estándar, lamentablemente. Ahora vamos a pasar con el cuarto punto, que ya desde aquí la verdad es de que desde mi punto de vista ya es una falta de ética el hacer este tipo de cosas, pero bueno, ok, vamos a dejarlo todavía no como el peor. El siguiente punto es andar empatando cables. No, esto no es electricidad para andar empatando ni con acopladores, ni con conectores UY o UY, como le dicen algunos. No es así. Esto es señalización. Haces más vulnerable al cable, a la diafonía, a problemas de cableado de red, a problemas de red. ¿Por qué? Por simplemente hacer empalmes de este estilo. Y estos empalmes pueden llegar a presentar corrosión, que se les mete el agua, que tienen una serie de problemas en donde a lo mejor y tú no sabes qué es lo que está pasando con tu red y al final de cuentas es simplemente un cable de red que estaba empatado. Muchos de los que recomiendan este tipo de prácticas lamentablemente dicen, pues mientras funcione, pues no hay problema. El problema es que cuando necesitas que funcione, en ese momento te das cuenta de todos los errores que llevaron a que tu equipo o a tu cámara no funcionara. Como se los digo, desde el primer punto, pues bueno, a lo mejor y puede ser que simplemente te corten el enlace principal y ya todas tus cámaras pues estén fuera y ya simplemente lo que pasó ya no lo viste. Los empates no se hacen. Así es. No es de que existan normas de cableado para CCTV y normas de cableado para cableado de datos. No, eso no existe. Simplemente existen normas de cableado para nodos de red. ¿Por qué? Porque simplemente una cámara IP es un nodo de red, por lo que no debes de hacer empates. Ahora, ojo, antes de pasar al último punto, que ese sí es el preocupante, quiero dejar muy en claro algo. El problema no es de que se hagan todas estas prácticas. Hasta este punto no hay como tal un problema que se haga estas prácticas. El problema es de que se recomienden. El problema es de que digan de que es una práctica que se debe de hacer o que es correcto hacerlo. No, no es correcto. Puedes llegar a utilizar alguna de estas prácticas para en algún momento muy específico, en algún momento muy práctico, en donde tú quieras salir del apuro. Sí, no hay problema. Pero hay una diferencia muy grande entre recomendar este tipo de prácticas y el simplemente hacerlas y después tratar de mejorar tu trabajo. Como se los digo, nadie nace sabiendo, nadie es un erudito al momento de nacer, ni mucho menos. Simplemente son cosas que pues te van pasando en el camino de tu experiencia laboral
Y como todo, debes de ir avanzando y debes de ir aprendiendo de tus errores y poderlos corregir para futuros trabajos o inclusive en ese mismo trabajo que estás, poderlos mejorar y realmente dar soluciones más concretas y más precisas e inclusive hasta más profesionales. Entonces, como se los digo, no se enojen ni tampoco se pongan tristes si han hecho alguno de estos errores que hemos visto hasta ahorita, no pasa nada, realmente es aprendan de esos errores y ya después simplemente no los repitan o no los enseñen como trucos o cosas que pues están bien, porque no, ustedes saben que no están bien, entonces pues siempre es tratar de mejorar la calidad del trabajo. Ahora sí, el último y sobre todo el más preocupante, el pasar 110 por un cable de red y hacer este tipo de cosas. Eso de verdad no tiene justificación. Como se los digo, un cable de red no es un cable eléctrico, no es lo mismo el PoE que pasar 110 por ese cable. Es peligroso, es negligente y tú no sabes si puedes llegar a provocar un accidente mucho más grave por el simple hecho de hacer las cosas con truco o hacer las cosas más fácil o hacer las cosas con mayor agilidad por pensar que a lo mejor te hace más inteligente el pasar 110 por ese cable de red. A lo mejor tú sabes de que ese cable se está utilizando de esa forma, pero no significa que todos sepan de que ese cable se está utilizando de esa mala manera. Y puede llegar un jardinero, puede llegar otro trabajador, sea el quien sea, y toparse con ese cable y lamentablemente tener algún accidente por una negligencia que sí o sí se pudo haber evitado, y que yo creo que todos sabían de que estaba mal. Por lo que si tú piensas de que esto está bien por el simple hecho de sacar el trabajo, sinceramente yo te animo a que lo reconsideres. Pero bueno, vamos a terminar un poquito con el video. Me gustaría que me dejaran en comentarios cómo es de que ustedes ven esta parte de 5 errores, si creen de que existen aún más errores en la parte de cámaras IP o si es de que están de acuerdo o no con los puntos presentados en este video. Como se los digo, nadie nace sabiendo, realmente, pues bueno, vas agarrando experiencia, vas agarrando conocimiento conforme vas haciendo tus integraciones y pues bueno, simplemente este video lo hago para que a lo mejor alguna persona que va empezando, pues a lo mejor no se tope con esos problemas o si ya les pasó, que realmente sepan cuál pueden llegar a ser las problemáticas que le da hacer ese tipo de trucos o ese tipo de cosas que a veces se recomiendan, pero como se los digo, no es cuestión que se recomiende, sino que realmente se sepa de que ese tipo de prácticas no son correctas. ¿Por qué? Porque existen estándares y entre tú más te apegues al estándar, ojo, a lo mejor no puedes en todos los casos estar 100% apegado al estándar, pero entre más tú te apegues al estándar vas a tener aún mayor calidad. Por algo es de que los estándares existen. Ya son cosas que se estudiaron, que están ahí las pruebas, que tú mismo puedes comprobar cómo es de que cambia la calidad de seguir el estándar y no seguirlo. Así que bueno, te espero en comentarios y también por favor te pediría que le des me gusta, lo compartas y te suscribas para así llegar a más personas. Y bueno, como saben, nosotros somos Instel.